propio, ¿verdad? En primera instancia, ¿qué órgano fue el que emitió la resolución denegando la inscripción del señor Valdizón? Estimados alumnos. Licenciado, perdone, ¿serían los magistrados, licenciado? No. El órgano encargado de decidir si procede o no el registro de ciudadanos, así es, Felipe García. Por favor, los que tengamos conocimiento del tema, por favor, vayan ayudando y no tengan pena, ¿verdad? En primera instancia, pues cuando se hace la presentación de la solicitud de inscripción para optar a un cargo de elección popular, pues eso lo hace el registro de ciudadanos. El registro de ciudadanos le había indicado al señor Valdizón que no podía participar de las elecciones derivado de que se acaba de emitir una sentencia en el extranjero que lo hacía inidóneo para poder participar. Posteriormente a esto, pues, cuando ya vayamos a ver los mecanismos de control interno o de control directo, o de control externo, de control constitucional, pues se nos va a ampliar un poco más el panorama. Pues en ejercicio de ese control de la juridicidad, pues se planteó el recurso que se le denomina recurso de nulidad. Ese recurso de nulidad procede contra esas resoluciones definitivas, es decir, contra las resoluciones emitidas por el órgano superior del Tribunal Supremo Electoral, son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano de carácter colegiado. Entonces, ahora, al revocar esa resolución, pues la misma va a producir efectos jurídicos. ¿Cuáles son los efectos jurídicos en este caso que produciría la no inscripción de este candidato, chicos? Es bien sencillo, solo por simple lógica. Que ya no participaría, licenciado. El efecto jurídico es precisamente ese, José David, así es, que él no puede participar, o en su caso, como lo vamos a ir discutiendo poco a poco, es que en realidad hay dos vertientes de cómo se podría atacar la situación de este candidato en sí. Perdón, chicos. ¡Achú! ¡Salud! Yo mismo me di salud. Entonces, si se dan cuenta, con este caso ilustrativo concreto, pues nos vamos dando cuenta de en qué consisten esos actos administrativos. Actos administrativos en sentido estricto va a ser ya sea un acto propiamente realizado por un órgano de la administración pública o una resolución que emita cualquiera de los órganos de la administración pública. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, licenciado. Carolina. Bueno, pero ya le había, lo que pasó con el tribunal es que ellos se retractaron, pero el que se retracte quiere decir que primero le dijeron que sí. Y entonces, ¿por qué entran en esta ambivalencia? Eso lo vamos a ir viendo ahorita con el desarrollo de la clase, y esto nos va a amarrar a nosotros las otras clases que hemos visto, ¿verdad? Bueno, para los que estamos en la clase, vamos a ir explicándolo poco a poco, ¿verdad, Carolina? Bueno, gracias. Porque vamos a ver, en primer lugar, si tenía o no competencia el propio Tribunal Supremo Electoral para revocar su propia resolución. Porque ya habíamos hablado que las competencias es aquel conjunto de facultades y atribuciones, ¿verdad?, que establece la ley, mediante las cuales un órgano administrativo puede emitir un acto o una resolución administrativa. Sí nos acordamos de eso, ¿verdad? Pero ya, sí. Ahorita sí, hoy sí les mando al finalizar la clase ya, ahí sí que todo en Word, yo se los voy a enviar para que ustedes ya me tengan todo eso bien chilerito, ¿ok?
¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, licenciado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpe. ¿Y no había algún recurso interno como para poder subsanar esa situación que se dio con el tribunal? Noé, gracias. ¿Sí? Mire, me gusta esa participación. Ya lo vamos a ir viendo. Ya vamos a ir leyendo. Por favor, tengan su ley electoral y de partidos políticos a la mano, ¿ok? Ok, Noé. Sí, licenciado, sí, gracias. Muy bien. Bueno, solo que quiero que nos quede claro el tema, ¿verdad? Ustedes ya recibieron Derecho Civil 4, ¿verdad? Sí, Bueno, pero bueno, vamos a empezar con ese tema. Los actos administrativos, es decir, esos actos o esas resoluciones administrativas pueden ser de carácter general o de carácter concreto. De carácter general es cuando van a ser de aplicación para una colectividad, para un grupo, para una población o para toda la población. Por ejemplo, el acuerdo gubernativo. ¿Se recuerdan? Y siempre pongo ejemplo ilustrativo, los acuerdos gubernativos que se emitieron cabal precisamente hace 3 años que se iniciamos con las restricciones de la pandemia, ¿se acuerdan? sí. Ese fue un acto administrativo que emitió el presidente de la República en Consejo de Ministros y era de observancia general, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Entonces, ese es un acto administrativo que emite el gobierno por medio del presidente de la República en Consejo de Ministros y que es de observancia general. También tenemos como ejemplo los acuerdos que emite un ministerio y que, por ejemplo, un acuerdo que emita el Ministerio de Educación que sea de observancia general para todas las instituciones que conforman dicho ministerio. Ya entiéndase, una directriz que se debe de observar por parte de todo el magisterio, etcétera, un cambio dentro del pensum de estudios de los alumnos, etcétera, etcétera. También un acto administrativo de carácter general puede ser un acuerdo de una corporación municipal, ¿verdad? Les hablaba yo, por ejemplo, de un alcalde, pues que por medio del consejo municipal emitieron un acuerdo en donde pues se prohibía la entrada y salida de las personas de dicho municipio. O por ejemplo, ahorita, no sé si vieron ustedes la noticia, no me acuerdo en qué municipio fue, que una corporación municipal pues emitió un acuerdo municipal en donde prohíben que se pongan cualquier clase de propaganda electoral en los postes. Pues esos son actos administrativos de carácter general. En este caso, pues es de carácter general porque atañe a determinado municipio y ese municipio es el que lo va a observar. ¿Estamos claros con estos actos o resoluciones administrativas que se pueden emitir? Fue en Santa Catarina Pinula, sí. Ahora, que sea legal, no sé, ¿verdad? Porque considero yo que ese acuerdo de la corporación municipal transgrede lo que establece la ley electoral y de partidos políticos. Luego, contrario a los actos administrativos de carácter general, pues tenemos esos actos concretos, es decir, esos actos que se van a individualizar hacia una persona determinada, ¿verdad? En donde, por ejemplo, tenemos una resolución administrativa. Yo como administrado, voy a la Municipalidad de Guatemala y solicito pues una exoneración del pago de multas del impuesto único sobre bienes inmuebles y pues la municipalidad me responde mediante una resolución emanada del Consejo Municipal en donde me va a indicar si procede o no mi petición. También puede ser por medio de una licencia municipal que yo solicite a determinada municipalidad o puede ser una sanción administrativa, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy cuentadante
en una institución pública y me pueden sancionar, o incluso a los partidos políticos se les puede sancionar, por ejemplo, con lo que establece el artículo, ahorita estoy viendo, chicos, el artículo 90, ¿verdad? En el artículo 90 establece el mismo en el inciso A, que para los casos contenidos en las literales A, C, D y F del presente artículo, el monto, así es, artículo 90, chicos, el monto de la multa imponible se contemplará entre el equivalente en moneda nacional de $500 a $5,000 de los Estados Unidos de América, dependiendo la gravedad del hecho. Es decir, por ejemplo, se infringe lo que establece el inciso A del artículo 90, que consiste en no presentar ante el registro de ciudadanos dentro del plazo de 30 días para su inscripción copia certificada del acta de toda Asamblea Nacional, departamental o municipal, pues la multa se va a establecer dentro, que puede emitir el registro de ciudadanos entre los 500 a los $5,000 de los Estados Unidos de América. También una resolución o un acto administrativo son estas famosas multas que pueden imponer pues las empresa municipal de transporte, denomínese Metra, y así sucesivamente. Entonces, cuando los actos o resoluciones administrativas van dirigidas a una colectividad, decimos que estos son de carácter general. Y cuando ya se aplican a un caso específico, a un caso concreto, pues ya decimos que es un acto o resolución administrativa concreta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se oye bien mi voz? Excelente, licenciado. Sí, licenciado. Ok, enterado. Licenciado, disculpe. Shamie. El artículo 90 es de la ley electoral y de partidos políticos. Gracias, licenciado. Muy bien. Sin embargo, habíamos visto en nuestra definición que es sin embargo, no más sin embargo, ¿vieron, chicos? Sin embargo, habíamos indicado que estos actos administrativos va a ser la declaración unilateral de la voluntad realizada por el Estado por medio de sus órganos administrativos. Y pues yo ya me había adelantado a ustedes, por ejemplo, cuando les dije si ustedes ya habían estudiado su derecho civil. Derecho Civil 4, donde nos enseñaron, no sé si es Derecho Civil 4 o Derecho Civil 3, yo lo explico en Derecho Civil 4 porque prefiero mejor enseñar lo que es la teoría del negocio jurídico que circunscribirme a los contratos de carácter civil, porque para mí es necesario mejor que conozcamos todo lo que se refiere al negocio jurídico, porque si nosotros observamos las normas que conforman, que deben establecerse, observarse para la realización de un negocio jurídico, pues ya es mucho más fácil o atacar un negocio jurídico cuando nosotros lo tengamos que hacer en nuestro ejercicio profesional o la realización de un contrato de carácter civil. Entonces, yo a mis alumnos les explicaba, ¿verdad? Por ejemplo, un acto jurídico es un hecho realizado de manera externa, que es sin la voluntad, que no hay voluntad del ser humano, pero sin embargo va a producir efectos jurídicos. Y el ejemplo clásico que yo pongo es aquel en donde hay una construcción y, por ejemplo, un pedazo de bloque, de ladrillo, qué sé yo, cae de ese edificio y lamentablemente cae sobre una persona y le produce la muerte. Ahí hay un hecho jurídico que no está dominado por la voluntad de una persona o del hombre, sin embargo va a producir efectos jurídicos. En este caso, en primer lugar, pues la muerte de la persona, que cambia pues el estatus jurídico de la misma, que ya no va a ser una persona viva. Y también las responsabilidades que ustedes ya vieron provenientes de hechos y actos
lícitos o ilícitos sin convenio. ¿Se acuerdan de esas clases de derecho civil? O, por ejemplo, un acto jurídico que es aquel que sí está emanado por la voluntad, en donde una persona pues decide circunscribir su actuación dentro de algunas de las normas de carácter civil y que va a producir efectos jurídicos. Un ejemplo es pues la celebración de matrimonio. En la celebración de matrimonio pues debe ser de forma consensual, de forma voluntaria y que no hayan impedimentos eximentes o impedimentos dirimentes. Esta es la analogía que yo utilizo para explicar lo que vamos a ver ahorita o que ya tienen en su pantalla. Sí les aparecen las diferencias entre acto administrativo y hecho administrativo. Muy bien. Excelente. Entonces, al igual como en civil o se equipara más o menos a lo que vemos nosotros en derecho civil, pues el acto administrativo es aquella declaración unilateral de voluntad, porque como ya vimos en la definición, es el Estado a través de sus órganos administrativos el competente para realizar un acto o emitir una resolución jurídica. En ese sentido, y que va a producir efectos jurídicos. Ya vimos que estos actos jurídicos pueden ser de carácter general o de carácter concreto. Es decir, el Estado, por ejemplo, a través de una corporación municipal, pues autoriza, mejor dicho, una licencia para construir un condominio. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones y Transportes, por medio de la planificación respectiva, pues deciden la construcción de una carretera nacional en determinado lugar de la República de Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria, pues es el ente encargado de recaudar los impuestos de los contribuyentes, etcétera, etcétera. Todos esos son actos administrativos. Por ejemplo, yo voy al Registro Nacional de las Personas y efectivamente lo que yo quiero pues es obtener mi documento personal de identificación, pues el Registro Nacional de las Personas me lo debe extender. Es un acto administrativo y está dominado pues por esa declaración unilateral por parte del Estado, dependiendo del órgano, ya sea un órgano centralizado, desconcentrado, autónomo en sí. Contrario a esto, pues también tenemos, como ven ustedes en su pantalla, lo que son los hechos administrativos. Estos van a ser acontecimientos que se producen de manera externa también, pero aquí no media la declaración de voluntad del Estado. Muchas veces pues se pueden dar dentro de la administración pública y puede que produzcan o no produzcan efectos jurídicos. Por ejemplo, volvemos a la pandemia del año 2020, en donde efectivamente fue una pandemia de carácter mundial. Ese fue un acontecimiento que no dependía de la declaración de voluntad del Estado de Guatemala, sino que por medidas de carácter global o general, pues el presidente de la República emitió esas disposiciones. Las municipalidades emitían también sus propias disposiciones. El Congreso de la República, por medio de decretos, pues otorgó ese apoyo de 3,000 quetzales a las familias, en algunos casos préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, o por ejemplo, lo que sucedió con el huracán Mitch, creo que fue allá en el año de 1999, ¿verdad? En donde eso va a producir efectos jurídicos y algunos guatemaltecos, no sé si alguien me puede ayudar, creo que en Estados Unidos también produjo efectos jurídicos en donde se les dio a las personas un estatus de protección temporal. No sé si a los guatemaltecos le otorgaron. ¿Alguien que me pueda ayudar con eso, por favor? No, licenciado, no les dieron TPS, no lo aprobaron. Solo fue a los hermanos de la República de Honduras y a los hermanos salvadoreños, ¿verdad? Exacto, a los salvadoreños y hondureños sí les dieron TPS.
Muy bien, pero nosotros, gracias a Dios, pues somos gente trabajadora y pues ahí dentro de esas limitantes, pues ahí están nuestros compatriotas allá en Estados Unidos, pues trabajando duro, ¿verdad? Yo la verdad les animo mucho, chicos, a que amemos mucho a Guatemala, porque Guatemala es bella con todos los problemas que cargamos en nuestros hombros, ¿verdad? Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Entonces, sabemos ahora ya la diferencia entre lo que es un acto administrativo y un hecho administrativo. O si alguien tiene alguna duda. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo clásico que pone el doctor Hugo Calderón en su libro es como ejemplo los dictámenes administrativos. Los dictámenes administrativos van a ser opiniones que se le van a solicitar al órgano técnico o legal que tenga el órgano administrativo, o en su caso se pueda solicitar a otra institución, y que, como ya habíamos visto, tienen su ley de lo contencioso administrativo. Silic. En el artículo 3, por favor, me pueden leer donde dice es prohibido. ¿Lo leo? Por favor. Ley de lo contencioso administrativo. Sí. Artículo 3 dice formalic. Sí, desde donde dice es prohibido. Artículo 3, forma. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que hayan emitido un órgano de asesoría técnica o legal. ¿Solamente? Así es, solamente. Entonces, en ese sentido, estos dictámenes administrativos van a ser simple y sencillamente opiniones. Pero como les decía, les hice yo a ustedes la acotación siempre en su momento, pues en Guatemala muchas veces no sabemos distinguir, como dice la canción, ¿verdad? Y copiamos, pero copiamos mal muchas veces. Incluso diferencias entre acto administrativo, están viendo, no, todavía, ahorita vamos a entrar, chicos, ahorita vamos a entrar a la diapositiva. Es que hoy no quise poner la cámara porque no puedo ver la interacción con ustedes y me interesa mucho la interacción. Bueno, pero a petición del compañerito o compañerita, pues vamos a ver en qué consiste un dictamen administrativo. Pero antes les hacía la acotación. Fíjense que en tiempos de la Comisión Internacional contra la Impunidad, en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se dio un fenómeno bien duro, porque ellos muchas veces imputaban a los asesores de las distintas instituciones, les imputaban delitos por emitir un dictamen administrativo. Sin embargo, a los que yo les he enseñado penal, cuando nosotros establecemos el elemento subjetivo, el elemento objetivo del tipo, pues establecemos que cada delito que establece la ley, pues va a señalar siempre a un sujeto activo. Y yo les decía siempre que si la ley no señala como sujeto activo a la persona, pues ahí ya hay ausencia de acción, porque no existe tipicidad con relación a la determinada persona. Pero vamos a ver qué es un dictamen administrativo. En ese sentido, yo quiero que ustedes, yo creo que tal vez no se ve muy bien, pero los dictámenes administrativos son estudios técnicos o jurídicos realizados por un órgano asesor. Muchos órganos de la administración pública, por eso es la famosa siempre crítica a los famosos asesores, ¿verdad? Es que saber ni qué asesores, por ejemplo, incluso ayer mi hijo que cuestiona mucho, a él le gusta mucho lo político, creo yo, y él fue el primero que indicó qué clase de asesores tiene el tribunal, ¿verdad? Entonces yo siempre le he dicho, mire, antes de emitir una opinión, pues realicemos el análisis del caso correspondiente, como lo vamos a hacer nosotros ahorita. Entonces,
estos dictámenes administrativos son estudios técnicos o jurídicos realizados por un órgano asesor. Aquí el fundamento de esto lo tenemos en el artículo 12, por favor. ¿Alguien me puede leer el artículo 12? Inciso B, cualquier persona, no sé, no importa si es el mismo compañerito. ¿De qué ley, perdón? De la ley de lo contencioso administrativo, lo siento. ¿Es el artículo 12, Edlic, o 2? 12, inciso B. Va. Artículo 12, inciso B. Pero léame primero, encontrándose los antecedentes y luego se pasa al inciso. Ajá. Artículo 12, trámite. Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. Inciso B. Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce del recurso carezca de tal órgano. Okay, con base a esa normativa podemos establecer de que no todos los órganos administrativos van a tener un órgano técnico, un órgano asesor técnico o jurídico, ¿verdad? Y la función de esos dictámenes administrativos, el órgano técnico asesor, con base en primer lugar a los antecedentes. Si se dan cuenta ustedes, la palabra A está en negrita, no sé si logran establecer la diferenciación. Sí, licenciado. Los antecedentes del caso, consideraciones técnicas o legales, vemos que la letra C está en negrita. Arriba A, conclusiones, también la letra C está en negrita. Y emite su opinión y su recomendación, porque precisamente los dictámenes administrativos van a tener en primera función esa naturaleza, ¿verdad? Para determinar, van a finalizar en una opinión. Entonces, en ese sentido, la palabra que se forma con esas iniciales que están en negrilla es la palabra accord. Si usted se acuerda de esa palabra accord, pues ya va a tener fácil entender que es un dictamen administrativo. Entonces, en ese sentido, con base en los antecedentes del caso, pongámonos en el ejemplo que vamos hablando, que vamos discutiendo el día de hoy. Los antecedentes del caso serían así, ¿verdad? Por ejemplo, el registro de ciudadanos le pidió al órgano asesor del Tribunal Supremo Electoral que emitiera una opinión antes de emitir su resolución, porque esta opinión va a servir de base o no para la resolución. Entonces, en los antecedentes del caso podrían indicarse, ¿verdad? Bueno, antecedentes del caso. El señor Manuel Valdizón solicita su inscripción como candidato a diputado por listado nacional, por ejemplo, ¿verdad? Para el efecto, pues, presentó los siguientes documentos, tales y tales y tales. Luego, las consideraciones técnicas o legales, ¿verdad? Considerando, ¿verdad? No obstante, pues, de que el señor Manuel Valdizón, pues, ya fue condenado dentro de los Estados Unidos de América, pues, tenemos que tomar en consideración las siguientes normas legales. Por ejemplo, el artículo 6 del Código Penal con el artículo 113 de la Constitución Política de la República establece que, por ejemplo, las sentencias que se emiten en el extranjero, pues, se van a tener que cumplir acá en Guatemala en caso de no haberse cumplido en el extranjero. Que uno de los requisitos para ser dignatario, funcionario, empleado público es que cumpla con la capacidad, la idoneidad y la honradez, ¿verdad, chicos? Así es el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Y los que puedan, pues el doctor Omar Barrios pues tiene unos muy buenos análisis dentro de su página, les animo.
solamente que ustedes, como les digo, tienen que formarse su propio criterio. Y específicamente él explicaba que ¿alguien me puede leer el artículo 113 de la Constitución Política de la República, por favor? Artículo Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se entenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Muy bien, entonces vamos en primer lugar con lo que es la capacidad, ¿verdad? Y van en ese orden y ese orden tiene su fundamento lógico jurídico. En primer lugar, para optar a un puesto o un cargo público, pues tengo que ser capaz. Alguien que me explique qué es la capacidad de conformidad con lo que establece nuestro Código Civil o la definición que nos dieron en nuestro Código Civil. Mayor de 18 años, Nick. Y que no haya sido declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Pero la capacidad es un atributo de la personalidad que consiste en que yo como persona pues puedo ser sujeto de derechos y obligaciones, que no tengo un impedimento de carácter mental, ya sea transitorio o permanente, y que me va a permitir ejercer cualquier actividad de forma o de una manera integral, ¿verdad, chicos? Entonces, si nos preguntamos por la capacidad, pues efectivamente la cumple, ¿sí o no? Porque no ha sido declarado en estado de interdicción. Es correcto, Eli. Sí, licenciado. Luego vamos a la idoneidad. Pues el señor Manuel Valdizón, pues efectivamente tiene es idóneo porque ya ha ejercido el cargo, pues, de diputado, ¿verdad? Podría decirse que se podría aprovechar parte de su experiencia, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto, por parte de la experiencia, podríamos decir que es idóneo porque ya ha desempeñado el puesto de servidor público de diputado, de dignatario de la nación, ¿sí? O alguien que quiera discrepar o emitir una opinión. No tenga pena, aquí todos estamos para emitir opiniones. ¿Alguien? Licenciado, perdone, y en este caso no se tendría que calificar como los antecedentes que ha tenido dentro del momento en el que estuvo ejerciendo como diputado. Ahí hay una disyuntiva también, ¿verdad? Que los antecedentes penales regula la Constitución Política también, que no se debe de tomar. Sin embargo, como usted bien lo dice, alguien que me busque eso, lo de los antecedentes, están casi que en los primeros artículos, ¿verdad? De nuestra Constitución Política de la República. Vamos a ver. Aquí está, artículo 22. Los antecedentes penales y policiales no son causa para que las personas se les restrinjan el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley o en sentencia firme y por el plazo fijado en la misma. Artículo 22 de la Constitución Política. Sin embargo, el requisito de honradez es ese requisito que ya no cumple, puesto que ha sido ya condenado precisamente por actividades de carácter ilícito, como lo es lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, eso ya no lo hace elegible para poder tomar posesión en el cargo como diputado, ¿verdad? Entonces, esa es la consideración legal del caso, ¿verdad? Porque estamos en el dictamen, ¿sí? Así podría haber ido. Entonces, dentro de la Constitución, dentro de las conclusiones, pues podríamos arribar a que, por ejemplo, sí cumple con los requisitos porque ya no tiene antecedentes penales,
ya no tiene antecedentes policíacos. Sin embargo, tampoco se cumplió con el requisito de que la pena se extingue, les expliqué yo a mis alumnos de penal, ¿verdad? Por cumplimiento de la misma, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Es correcto. Sí. Y no era lo mismo, porque son dos términos que muchas veces no los entendemos nosotros. Extinción de la responsabilidad penal, mejor dicho, y extinción de la pena. La responsabilidad penal se cumple por cumplimiento de la pena y la extinción de la pena también se extingue por su cumplimiento, pero esto debe conllevar a un procedimiento. Perdón, chicos, perdón, solo quiero ver acá algo. Perdón, chicos, ya deberíamos de establecer por ejemplo, cuál es muchos me llaman para ofrecerme un crédito o qué sé yo, ¿verdad? Cosas así, ya vamos a tratar de presentar una iniciativa prohibiendo ese acoso, ese hostigamiento. No sé si sería crediticio, pero bueno. Entonces, se arriba a las conclusiones, ¿verdad? Una conclusión es, bueno, sí, efectivamente llenó los requisitos que establece la ley para poder optar a ese cargo. Sin embargo, el problema que se suscita aquí, que él ha sido también cuentadante y hay denuncias e incluso ha sido condenado específicamente por haber transgredido los principios de la administración pública, y eso no importa si es acá o es en el extranjero. Les indicaba en la clase de Derecho Penal a mis alumnos que cualquier persona que cometa un delito en el extranjero, ya sea si es absuelto o si es condenado, pues acá también hay repercusiones jurídicas, ¿verdad? Y eso es lo que ya lo hace inidóneo y ya no le permitiría pues tomar posesión como diputado. Y entonces pues arribamos a la recomendación de que se debe de negar por las razones expuestas derivado de esos antecedentes, de esas consideraciones legales, de esa conclusión, y pues se emite la opinión respectiva y la recomendación. Eso es en síntesis así a grosso modo lo que es un dictamen. Obvio, ahorita lo estamos haciendo de una manera rápida, pero el dictamen deberá de llevar como mínimo, como les explicaba, en primer lugar los antecedentes, en segundo lugar las consideraciones, ya sean técnicas o legales, luego las conclusiones, la opinión y la recomendación. Eso nos da lo que es la palabra accord, ¿sí? Para que usted se recuerde, se lo voy a poner ahí en el chat para que ustedes vayan viendo. Luego entramos ya al tema de las clases de dictámenes, ¿verdad? En Guatemala, pues, en la doctrina vemos, o lo que hemos estudiado con los libros de derecho, es de que existen tres clases de dictámenes. Tenemos el dictamen facultativo, el dictamen obligatorio y el dictamen vinculante. Vamos con el primero, dictamen facultativo. En ese sentido, el dictamen facultativo, acá el administrador, es decir, el órgano competente, está en libertad de decidir si quiere o no solicitar un dictamen al órgano técnico o legal. La ley no lo obliga a pedirlo y mucho menos a que base su decisión con relación a ese dictamen. Y acá tenemos el artículo, por favor, 37 del Código Municipal. Por favor, lo podemos leer. ¿Me lo puede leer alguien, por favor? ¿Lo leo, Lick? Por favor.
Artículo 37. Dictámenes, informes y asesorías de las comisiones. Las comisiones presentarán al Consejo Municipal, por intermedio de su presidente, los dictámenes e informes que les sean requeridos con relación a los asuntos sometidos a su conocimiento y estudio, así como también propondrán las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia en los servicios públicos municipales y la administración en general del municipio. Ahí, por favor. Artículo 37 de su Código Municipal. Entonces, como regla general, vemos acá que dentro de las municipalidades pues van a existir comisiones, ¿verdad? La Comisión de Educación, Salud, etcétera. Y estas comisiones, pues efectivamente, acá como regla general indica que se le puede solicitar dictámenes e informes, ¿verdad? Con relación a asuntos sometidos a su conocimiento. Algo bien importante que usted debe de aprender conforme las normas jurídicas es el término cuando una norma es de carácter imperativa y una norma es de carácter facultativa, ¿verdad? Una norma, alguien me podría decir que es una norma de carácter imperativa. Que es de cumplimiento obligatorio. Exacto, Diego, es de cumplimiento obligatorio. Ahora, Eliasim, contrario a una norma imperativa, existen las normas facultativas. ¿Podría indicarnos usted qué idea o qué noción tiene lo que es una norma facultativa? Eliasim. Bueno, una norma facultativa. Ajá. Sí, licenciado, disculpe, pero creo que tengo problemas con mi señal. No sé si me escucha ahí. Enterado, sí, le escucho. Muy bien. Sí. Sí, le escucho. Sí. Una norma facultativa puede ser una que se suplanta por otra, licenciado, ya la facultad a otra. Muy bien. En ese sentido, la norma facultativa es aquella norma, pues, que como contrario a la norma imperativa, puede ser su observancia queda a discreción del órgano administrativo, es decir, puede observarla o puede no observarla. ¿Cómo podemos establecer cuando una norma es de carácter imperativo? Cuando una norma es de carácter imperativo, es decir, de cumplimiento forzoso, pues el término que utiliza la norma es deberá o debe. Ahí es donde nosotros vamos a establecer si la norma es de carácter imperativo o de carácter facultativo. Una norma de carácter facultativo, el término que utiliza es podrá o tendrá la facultad. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Muy bien, luego tenemos los dictámenes de carácter obligatorio. En este sentido, la ley obliga al órgano administrativo a requerir el dictamen, pero, por ejemplo, no obliga a que la decisión se tome obligadamente el contenido del mismo. Es decir, aquí sí la ley va a requerir que se requiera el dictamen, pero el órgano administrativo no va a estar obligado a resolver. Es decir, sí la ley me obliga a pedir el dictamen, pero la ley no me obliga a tomar a mí la decisión, al órgano administrativo, mejor dicho, a emitir su resolución con base al órgano, a ese dictamen.
¿verdad? Puede ser que el dictamen diga, bueno, sí procede o no procede, pero al final va a ser el órgano administrativo el que va a tener la decisión. Esto, por ejemplo, lo tenemos en el propio artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en donde ahí mismo indica que se puede dar audiencia al órgano asesor técnico o legal para que emita su dictamen, pero si en caso de no tenerlo, pues no hay ningún problema. Es decir, se le corre audiencia al órgano asesor técnico legal, pero si el órgano administrativo no lo tiene, pues efectivamente no es necesario solicitarlo, ¿verdad? O, por ejemplo, o si lo tuviese, no es necesario basar la decisión. En el facultativo, el órgano administrativo, si quiere, pide o no el dictamen. En el obligatorio, la ley sí obliga al órgano administrativo a requerirlo, pero el órgano administrativo no está obligado a resolver con base a ese dictamen administrativo. Por último, tenemos el dictamen vinculante, ¿verdad? Que en ese sentido, los dictámenes en primera instancia no deberían de ser de carácter vinculante, porque al final el órgano que va a tener la repercusión del actuado, es decir, la responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal, pues va a ser el órgano que lo emitió. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pues fueron objeto de una denuncia, ¿sí o no? Sí, licenciado, así es. Entonces, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en efecto, al final no van a decir quién emitió el dictamen. No sé si me explico. Al final, la responsabilidad va a recaer sobre el órgano técnico o asesor. Que el dictamen sirva de base para decir, mire, pero si, por ejemplo, estábamos bien fundamentados, es un dictamen que tiene, valga la redundancia, fundamento jurídico que establece que nosotros sí podíamos tomar la decisión que tomamos, podría ser, ¿verdad? Es discutible. Acá incluso tenemos un montón de disyuntivas con relación a este propio caso. Hay colegas que dicen, él sí puede participar, pero no va a poder tomar posesión porque ya no cumple con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República. Pero también tenemos que ver qué fue lo que se alegó. Pero en esos dictámenes vinculantes, acá la ley obliga a pedirlo al propio órgano y también obliga a emitir una resolución o acto administrativo con base a ese dictamen. Básicamente los dictámenes técnicos sí van a ser de carácter vinculante porque, por ejemplo, con relación a solicitar la viabilidad de la construcción de una escuela, si esta escuela se va a construir en un terreno que no es apto, pues el órgano administrativo pues se debe tomar la decisión como vinculante, ¿verdad? Por favor, este dictamen vinculante significa que la ley aquí sí lo obliga a pedirlo y la ley obliga que se resuelva con base a él. Por favor, necesito que me lean el artículo como ejemplo acá, 175 de la Constitución Política de la República. En su segundo párrafo, por favor, ¿alguien que me lo pueda leer? 175, Lic. Jerarquía constitucional. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Ahí ya vayan marcando para su examen, chicos, dictamen vinculante. ¿Sí? Por favor, ¿alguien tiene de casualidad su ley del servicio civil?
E incluso yo les digo que subrayen porque estas son preguntas de privado, chicos. Cuando ustedes se vayan a someter a su examen técnico profesional, le van a preguntar, mire, deme ejemplos de dictámenes que sean vinculantes que establezca la ley. Y usted se va a reír de la risa ahí. Ah, pues mire, ¿Alguien tiene su ley del servicio civil? Sí, licenciado. ¿Me pueden leer el artículo 82, por favor? Artículo 82. Supresión de puestos. Las autoridades dominadoras quedan facultadas para disponer la remoción de servidores públicos en los casos en que consideren necesaria la suspensión de puestos por reducción forzosa de servicios por falta de fondos o reducción de personal por reorganización, previo dictamen favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En este caso, los servidores públicos tienen los derechos a que se refiere el numeral 7 del artículo 61. Entonces ahí ya vemos también de que la Oficina Nacional del Servicio Civil debe de emitir un dictamen y este dictamen va a ser vinculante. Diego, ¿nos quiere acompañar? ¿Nos quiere aportar algo? ¿Tiene alguna opinión? Una consulta, licenciado. El artículo que estaba citando anteriormente en relación a los dictámenes vinculantes, ¿cuál es? ¿Perdón? 175 de la Constitución. 175, segundo párrafo de la Constitución, 82 de la Ley del Servicio Civil. Ok, gracias. Por favor, les quiero hacer la acotación para que no se me confundan. Ley del Servicio Civil, y les dije el otro día que hay Ley del Servicio Civil del organismo judicial, también la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, Ley del Servicio Civil de las municipalidades y la Ley del Servicio Civil que rige para el organismo ejecutivo. ¿Oyeron? Por favor, viendo. Ahora, otro ejemplo, por favor, de un dictamen obligatorio es el artículo 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Alguien que me la lea, por favor. Artículo 39, dijo, licenciado. 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Artículo 39. Dictámenes e informes. Las comisiones deberán presentar a consideración del Pleno del Congreso los informes o dictámenes que les sean requeridos, teniendo en cuenta que su principal objeto es ilustrar el Pleno con sus conocimientos y los estudios que hayan hecho del asunto. A su informe o dictamen, la comisión debe adjuntar el respectivo proyecto de decreto o resolución cuando así proceda. Muy bien, acá vemos nosotros que se está indicando que las comisiones del Congreso de la República pues deben emitir su dictamen, pero estos van a tener como objeto ilustrar al Pleno sus conocimientos y los estudios que hayan hecho. Puede decir de que al final el Pleno del Congreso, que lo conforman los 160 diputados, decidan darle viabilidad o no, obviando el dictamen. Diego, ¿o todavía tenía la mano levantada? Sí, disculpe, ahorita la bajo. Muy bien. Entonces, en la clase de dictámenes pues, facultativos, para resumir, la ley no obliga al órgano y tampoco el órgano está obligado a basar su decisión en ese dictamen. El obligatorio, la ley exige que se emita dictamen, pero el órgano administrativo no está obligado a basar su decisión en el mismo. Y el vinculante, la ley lo exige y el órgano administrativo debe de emitir su resolución con base al dictamen. Anthony. Buenas noches, Lick. Perdone, el artículo 39 de la ley del organismo legislativo, ese no se ubica en los obligatorios por el hecho de que pues ya es decisión de los mismos. Sí, es obligatorio, Anthony. Ah, ok, perdón, Lick, pensé que era de los vinculantes. Gracias, Lick.
Claro, gracias, Anthony. No, ahí estamos. Eso me gusta, chicos. Bueno, entonces ya sabemos que es un dictamen administrativo, ¿verdad? Ustedes como futuros profesionales, pues cuando vayan a trabajar en algún órgano de la administración pública, pues espero que se tomen la molestia de hacer esos estudios y esos análisis respectivos. Continuamos. Y ahora el próximo tema, pues, vamos a ver las características de esos actos administrativos. En la propia definición ya habíamos nosotros acotado que un acto administrativo es esa declaración unilateral donde el Estado refleja su voluntad. Es decir, únicamente es el Estado el que va, dentro del marco de sus competencias, el que va a emitir ese acto o esa resolución administrativa. Para el efecto, nosotros tenemos el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Alguien me puede leer el artículo 1, por favor, de la Ley de lo Contencioso Administrativo? Sí, licenciado. Por favor. Dice, artículo 1, derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. El órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la información del expediente. Al realizar la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir con las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de presentación. Muy bien, acá ya vamos, cuando ustedes ya entren a su fase de derecho, a su curso de Derecho Procesal Administrativo en el siguiente semestre, pues este es un artículo que van a estar analizando ustedes, ¿verdad? Este artículo se concatena con el artículo 28 de la Constitución Política de la República, que es el derecho de petición. Básicamente acá pues nosotros tenemos que las peticiones que realicen a los funcionarios o empleados de la administración pública van a ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Aquí tenemos que hacer la acotación. No es que dentro del plazo de 30 días me deban de resolver la petición. La petición la deberán de resolver dentro del plazo de 30 días a más tardar de que el expediente se encuentre en estado de resolver. No sé si me explico. Chicos. Sí, licenciado. No sé si me entienden. Licenciado, se podría... Hay diferentes fases de una solicitud ante un órgano administrativo. Esa solicitud ya tiene que estar en fase de resolver para empezar a contar los 30 días. Eso fue lo que entendí. Así es, en términos precisos, en términos simples, sí. Cuando un expediente, una petición está en estado de resolver es cuando ya el órgano administrativo ha realizado todas las diligencias que deban de realizarse. Por ejemplo, si usted cuando se graduó de nivel medio, pues usted fue al Ministerio de Educación y llevó todos sus documentos, es decir, el certificado de nacimiento, su fotocopia legalizada de su DPI, sus certificados de sus cursos aprobados del ciclo básico, del ciclo intermedio y todo eso. Y le van pidiendo todo eso y usted ya cumple con todos los requisitos que le exige el órgano administrativo por medio de la ley,
pues ahí el expediente ya estará en estado de resolver, ¿verdad? A efecto que, por ejemplo, le emitan su resolución que ya lo acreditan a usted como una persona que ya tiene un nivel educativo medio, ¿verdad? O, por ejemplo, usted va a solicitar una licencia de construcción, pues efectivamente en el Ministerio de Energía y Minas a usted, por medio de la dependencia administrativa respectiva, pues le van a pedir una serie de requisitos. Por ejemplo, ellos van a decir, para poder ubicar la gasolinera en determinado lugar, pues vamos a hacer una inspección ocular, es decir, van a mandar a personeros del órgano administrativo a verificar si es viable, si no representa algún tipo de peligro la construcción de una gasolinera y todo eso, y cuando ya se terminen todas esas diligencias, ahí el expediente se encuentra en estado de resolver, ¿verdad? Y ahí es donde el órgano administrativo va a tener esos 30 días para resolver esa solicitud. ¿Sí? Ahí apuntaron artículo 28, ¿verdad? Tienen que concatenarlo con el artículo 28. Sí. Por eso el propio artículo 1 de la Ley de lo Contencioso nos establece, al realizarse la última de ellas, es decir, la última diligencia, y ahí ya el expediente estará en estado de resolver, y es a partir de ahí cuando se computan los 30 días. ¿Estamos? Entonces, dentro de las características es la unilateralidad, y aquí es donde ya vamos a entrar al tema que les decía yo, al tema de la noche, ¿verdad? La revocabilidad. ¿Alguien vio, por ejemplo, vio el comunicado que emitió la autoridad del Tribunal Supremo Electoral? Creo que no, Lick. No. A la Sí, que licenciado. Sí, licenciado. Qué bárbaros, chicos. Y entonces, ¿ustedes qué es lo que piensan que es el derecho? Sí, Pues, licenciado, sí lo vimos. ¿qué les dije yo a ustedes al inicio de las clases? Hoy sí los estoy regañando. Al final, al que le interesa es a usted, como les digo yo. Uno ya es abogado, ¿verdad? Les voy a leer. Dice, por tanto, el Tribunal Supremo Electoral revoca de oficio. Revoca de oficio. ¿Qué significa de oficio? Significa que un órgano administrativo puede revocar un acto o una resolución emitida por él mismo porque considera que efectivamente sí se viola el principio de juridicidad, ¿sí? Pero recordémonos del tema de las competencias. El órgano administrativo tiene que tener competencia, que va a ser ese conjunto de facultades y atribuciones, ¿sí? Entonces, vámonos, por favor, al artículo 6 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Alguien que me lo lea rápido, chicos? Artículo 6. Por favor. Revocatoria de oficio. Antes de que las resoluciones hayan sido consentidas por los interesados, pueden ser revocadas por la autoridad que las haya dictado. En este caso, vamos haciendo el análisis jurídico. ¿Qué órgano emitió la resolución? ¿Quién fue el órgano que emitió la resolución de sí otorgar con lugar la inscripción? El Pleno de Magistrados. Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué órgano fue el que revocó la resolución? El mismo tribunal. El mismo Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora vayámonos a la ley electoral y de partidos políticos. Vámonos a la ley electoral y de partidos políticos. Y en donde vamos a encontrar lo que es
recurso de nulidad. ¿Alguien me lo puede ubicar, por favor, recurso de nulidad? Yo lo tengo, licenciado. Artículo 246 del recurso de nulidad. Contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días luego de recibido. Muy bien. Entonces, al señor Valdizón el registro de ciudadanos, como vimos, le negó, declaró sin lugar su inscripción como candidato. Él presentó ese recurso de nulidad regulado en el artículo 246. Sin embargo, ya vimos ahorita nosotros en nuestro artículo 6 de la ley de lo contencioso que las resoluciones, antes de que las resoluciones hayan sido consentidas por los interesados, pueden ser revocadas por la autoridad que las haya dictado. Y ahí mismo, en una propia interpretación auténtica, nos dice qué debemos de entender por tener consentida una resolución. Por ejemplo, si a mí me impone una multa en Metra y yo la pago, ya la tengo por consentida, ¿sí? Porque ya la pagué, porque no la impugné. Es decir, no presenté el recurso y los recursos deben de presentarse dentro del plazo establecido. Pero en este caso, pues debe ser resuelta por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días. Nosotros vimos, creo que amanecimos el domingo y nos enteramos de la noticia, ¿verdad? De que había sido inscrito el señor Valdizón. ¿De Nilsson quiere aportar algo? De Nilsson Monroy. No, Lick, perdón. Muy bien. Diego. Sí, Lick, ahí al grupo yo compartí el comunicado por si a alguien le interesa leerlo. Me lo compartieron a mí, pues yo lo comparto a los compañeros y a usted también. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ahí está el comunicado. Yo como miren, la verdad tengo una enfermedad que no se vino mucho mi celular, ¿verdad? Ustedes voy a tener que ir con un psicólogo, pero bueno. Pero debe de, dice, mientras no las hayan consentido. Pero vámonos al artículo 250. Alguien que me lo lea, por favor, rapidito. Artículo 250, siempre de la ley de partidos políticos. Sí, por favor. Artículo 250, de la legitimación. Dentro del proceso electoral, solo las partes debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes pueden interponer los recursos establecidos en este capítulo. Los fiscales nacionales y los secretarios y fiscales departamentales de los partidos políticos y comités cívicos electorales podrán interponer los recursos de revisión y nulidad dentro del ámbito de su competencia. Dentro del proceso electoral, solo las partes debidamente acreditadas, entiéndase, solo los partidos políticos. Y en ese orden de idea, el artículo, léanme por favor el artículo 248. Artículo 248 del amparo. El amparo procede contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral siempre que se haya agotado el recurso de nulidad. Muy bien, entonces el recurso de nulidad ya se agotó porque el Tribunal Supremo Electoral emitió su resolución. Ya se dio por agotado. Aquí lo que tenía que hacer el tribunal, bueno, ya metimos las patas, pues tiene que dilucidarse ese amparo, ¿verdad? Porque el artículo 6 nos establece, mientras que las resoluciones no sean consentidas. En materia electoral, chicos, para los que no lo sabían, todos los días y horas son hábiles ya dentro del proceso electoral. Punto 1. Punto 2. Para poder interponer una acción constitucional de amparo,
la regla general es de 30 días. ¿Sí o no se acuerdan de su curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional? Sí. 30 días. Y en materia electoral son 5 días. Y como vimos nosotros en las noticias, bueno, si usted, Noé, por favor. Noé. Licenciado, tengo una duda. Ajá. Sí, en el caso de que una resolución ha sido notificada, ¿se toma como consentida o aún no? No. Cuando a usted le notifican, ahí es donde va a correr su plazo. Ustedes ahorita van a ver en Derecho Procesal Civil que toda notificación, pero permítanme tantito, día que ya vamos a terminar la clase hoy. En la ley del organismo judicial, vamos a ver, en la ley del organismo judicial, vámonos al artículo, permítanme, artículo 45 está lo que es el cómputo de los plazos legales. Gracias, Obed. Perdón, es que hay veces que se mire, tengo tanto que pensar, pero gracias, soy yo. Ahí establece que en el inciso F indica en la ley del organismo judicial que todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como lo establece el artículo 46. Entonces, por regla general, chicos, cada plazo que la ley otorga debe de contarse a partir de a partir del día siguiente de la notificación. Eddie. Buenas noches, licenciado. Perdone, espero no sacarlo del rumbo de lo que nos está explicando, pero como las noticias están en desarrollo, me surge una duda. Hay algunos candidatos que ya les dieron su carnet de aceptados dentro del proceso electoral, sin embargo, se están dando ahí noticias de que están girando órdenes de captura. Yo tenía entendido que cuando ya son aceptados como candidatos gozan de inmunidad. ¿Estoy yo equivocado o no? Si usted me pudiera orientar en eso, perdone. Pues fíjese que por dar clases no me he dado cuenta ahorita. La única noticia que vi, que todavía no sé si es confirmada, es de que en contra del diputado Valdo Dávila se giró orden de aprehensión. Debemos de recordar que ese ya pues fue levantado el derecho de antejuicio y todavía no sé si está inscrito, ¿verdad, Eddie? Habría que ver esa posibilidad, pero con relación a su pregunta, sí, todas las personas que están optando a puestos o cargos de elección popular, como lo son ahora las elecciones, pues gozan del derecho de antejuicio. Entiendo, licenciado. Muchísimas gracias. Muy bien, no hay ningún problema. Bueno, chicos, miren, de veras que perdonen, fíjense que ahorita sí los voy a pasar a saludar, pero es que yo sí ¿cómo les digo? Me apasiona dar clases, ¿verdad? Pero para que el propio órgano pueda revocar una resolución o un acto que haya emitido, pues la resolución no debe haber sido consentida. Y el ejemplo clásico que les pongo yo es, si a mí, por ejemplo, la municipalidad me deniega, la municipalidad puede cobrar únicamente los últimos 4 años del impuesto único sobre inmueble, pero hay veces ustedes van a conocer personas que deben hasta 10, 15 años, y como no saben, la MUNI viene y les manda requerimiento de cobro. Y la gente, hay veces que va a pagar, ¿verdad? Entonces, ahí ya consintió la resolución. Pero ¿qué pasa si yo vengo y presento, mire, dice que vengo a pagar, necesito que me hagan el cálculo de cuánto es lo que debo yo de los últimos 4 años, porque los demás ya prescribieron? ¿Qué pasa si la MUNI me dice, no han prescrito y usted tiene que pagar los 15 años? Si yo voy a pagar, ahí pues yo consentí la resolución.
Pero si yo vengo y entonces allá no puede hacer nada la MUNI. Entonces, pero si la MUNI viene y se da cuenta de que sí, efectivamente yo podía, que ellos podían, que ellos debían de cobrarme únicamente los 4 años porque ya había prescrito la obligación, pues ellos pueden revocar de oficio, ¿verdad? Porque yo lo que haría, por ejemplo, es me deniegan esa solicitud sabiendo que solo son 4 años los que me pueden cobrar, pues yo presento, ya sea en su caso, el recurso de revocatoria, si fue un órgano que tiene superior jerárquico, o si fue el Consejo Municipal el que dictó la resolución, mi recurso de reposición. Y ahí la resolución no ha causado firmeza, ¿verdad? Pero en el caso que nos ocupaba, vemos que el Tribunal Supremo Electoral, dentro del ámbito de sus competencias, para mí no tenía la facultad, es poco ortodoxo, es antitécnico, que haya revocado de oficio. Ahora los fines, pues ahí ya sabrán. A mí lo que me interesa es que usted aprenda lo técnico y lo legal. ¿Estamos? Sí, Lic, gracias. Bueno, chicos, Eddie, no sé si tiene otra pregunta. No, licenciado, le agradezco muchísimo por su aclaración, que esté bien. Gracias, muy amable. Bueno, chicos, es un gusto haber estado con ustedes. Ahora mismo les envío yo los temas, todo lo que hemos visto se los voy a mandar en un documento en PDF de Word. ¿Oyeron? Muchas gracias. Sí, es que licenciado. Gracias, licenciado. Sí, es que Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado.